El 17 de agosto se cumplen 170 años del fallecimiento del general José de San Martín. Se trata de una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana, ya que fue uno de los artífices de la independencia del continente. Le tocó actuar en un contexto histórico en que las colonias españolas de América se rebelaron contra la dominación política y económica a las que la metrópoli las tenía sometidas y que tuvo por consecuencia la emancipación, la liberación de estas tierras. Había nacido en Yapeyú en 1778, hijo de españoles, y vivió desde muy pequeño en España hasta los 34 años, teniendo una brillante actuación como militar. Pero cuando estalló la Revolución Emancipadora, especialmente en el Río de la Plata, decide abandonar su exitosa carrera militar en España y poner sus conocimientos y su experiencia al servicio de la revolución y contribuir militarmente a la liberación de su país en un proyecto que abarcaba todo el continente. Con una sólida experiencia militar y una fuerte convicción ideológica que compartió con otros grandes patriotas americanos con los que establece lazos políticos, organizándose en sociedades secretas, elaboran un plan de emancipación que abarcaba lo que hoy denominamos la Patria Grande. A partir de su llegada a Buenos Aires, en 1812, pone todo su afán y su compromiso en la causa. Y en tan solo una década se desarrollará su actuación, que se constituye en una verdadera gesta. Mucho habría que decir, mucho se ha escrito sobre San Martín, pero quiero marcar algunos de los hechos e ideas esenciales que lo caracterizan. San Martín fue el gran conductor de la Revolución de Mayo. Se le encomendó la organización del ejército, creó el cuerpo de granaderos a caballo, fue vencedor de batallas decisivas, delineó las bases estratégicas para derrotar definitivamente el último bastión realista de Lima y para ello realizó junto a sus soldados el heroico cruce de los Andes, una hazaña realmente inimaginable, que lo llevó a Chile, a liberar Chile y a embarcarse hacia el Perú para finalmente lograrlo. Fue un militar brillante y comprometido con un objetivo concreto, la independencia. Y como militar dejó muy en claro el tipo de ejército que quería formar para la patria. Y estas son las palabras con las que le habló a la tropa antes de partir al cruce de la cordillera. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas. La patria no es abrigadora de crímenes. Son palabras muy interesantes para tener en cuenta a la luz de nuestra historia reciente. Como soldado defendió una causa colectiva en la que fue acompañado por distintos sectores de la sociedad, a los que tuvo en cuenta más allá de su condición social o étnica. Y el pueblo lo acompañó, como sucedió en Mendoza cuando se preparaba la Cruzada Libertadora. La gente del pueblo tejiendo ponchos y jergones, las damas mendocinas que donaron sus joyas y que cosieron uniformes y banderas, los hacendados que donaron caballos y mulas, los esclavos y libertos que integraron el ejército, los vaquianos que guiaron la expedición. Todo un pueblo apoyando, participando. Pero su aporte no fue solamente militar, ya que también San Martín era un hombre de firmes convicciones, con un profundo sentido nacional, lo que era no era muy frecuente en una época en que la nación todavía estaba en construcción. Su aporte político fue la idea independentista, lograr la soberanía de los pueblos de América. Si bien era moderado políticamente y no entendía el futuro gobierno de la misma manera que algunos caudillos, nunca quiso intervenir en luchas internas y se negó a enfrentarse a ellos,
aclarando que jamás desenvainaría su espada para derramar sangre de hermanos. No quiso involucrarse en las sangrientas guerras civiles que más tarde se desencadenaron y que desgraciadamente marcaron desde épocas tan tempranas nuestra historia. Por esa misma razón, ya en el exilio, en Europa, no regresó nunca más a su patria. Cuando le tocó gobernar, puso en juego sus ideas sobre la sociedad. En Mendoza, donde fue nombrado gobernador de Cuyo durante la preparación del cruce de los Andes, quedan de manifiesto las prioridades de su gestión. Fomentó la educación, la agricultura y la industria y creó un sistema impositivo igualitario, cuidando que pagaran más los que tenían más. Durante su gobierno en Lima, donde fue nombrado protector del Perú con plena autoridad civil y militar, abolió la Inquisición, la esclavitud y los elementos de tortura. Reivindicó los derechos de los indios y repartió tierras. Además, garantizó la libertad de imprenta y de culto y también creó escuelas y la biblioteca pública. Llegó a tener un gran poder, pero esa no era su ambición. Fue un hombre honesto y coherente con sus ideas. También supo renunciar cuando lo consideró necesario, como sucedió luego de su encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil. Según sus propias palabras, no tenía más pretensiones que la felicidad de su patria. Finalmente podemos agregar que si bien muchos de sus contemporáneos lo apoyaron, no le faltaron enemigos, causa por la cual decidió marcharse y mantenerse en el exilio en 1824. Allí se fue. Allí llevó una vida muy austera y falleció muchos años después, a los 72 años, el 17 de agosto de 1850. Son en realidad innumerables los aspectos de su actuación que deben conocerse e investigarse. Solo nos hemos referido a algunos de ellos. Todos son valores incuestionables que lo han convertido en nuestro máximo prócer nacional, que recibe merecidamente los títulos de libertador y padre de la patria. Por ese motivo, José de San Martín debe ser recordado con admiración y respeto, ya que se trata de la personalidad más sobresaliente de la etapa fundacional de nuestra nación.